de Dios. Y hoy también nosotros necesitamos preguntarnos, ¿conocemos nosotros el don de Dios y lo expresamos en la adoración? Si nosotros conociéramos verdaderamente el don de Dios, nosotros nos apoderamos de ese don que Dios nos ha dado, nuestra vida va a ser totalmente diferente. Yo creo que gran parte de las problemáticas que nosotros tenemos en el mundo es porque muy a menudo nosotros nos olvidamos de lo que realmente Cristo es, de lo que Cristo representa. Nosotros vimos la semana pasada, ¿no?, que cuando nosotros adoramos a un Dios, no solamente que es poderoso para salir a nuestro auxilio en aquellos momentos donde nosotros necesitamos, sino es un Dios que provee para nosotros diariamente, en cada circunstancia, en cada necesidad, nosotros podemos recurrir a Él. Y eso es lo que nosotros necesitamos aprender cuando adoramos. Adorar es recordar. Y esto es muy importante. Adorar es recordar. Cuando usted adora, usted recuerda. Mientras usted recuerda, queda viva en su mente la realidad de que Dios no es un Dios de ayer, sino es un Dios de hoy, un Dios de todo momento. Bien, vamos a ir al capítulo 4 de Juan para poder apreciar lo que la revelación nos tiene para nosotros en este día. Y yo voy a resumir un poquito las ideas que están en el capítulo porque no voy a leerlo. Pero es un capítulo que nosotros conocemos, es un capítulo donde Jesús dice que estaba cansado del camino y se sienta allí en el pozo, en este pozo que le llaman el pozo de Jacob. Y estando allí entonces viene una mujer samaritana a sacar agua, ¿no? Y Jesús entonces establece esta conversación con ella y le pide de beber. Dice Jesús, dame de beber. Y la mujer hasta cierto sentido se sorprende también de que Cristo establezca una conversación con ella. Recuerda que los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y Jesús hace esta introducción porque Jesús en todo lo que hace tiene este propósito salvífico, propósito de salvar a aquellos que lo rodean, ¿no? Y a través de toda su vida lo que él hacía era ir de lugar en lugar comunicando la buena noticia de que el tiempo de la salvación había llegado. Y ahora, pues, a pesar de que estaba cansado, tampoco pierde el tiempo. Tan pronto ve a esta mujer que se acerca, inmediatamente establece esta conversación. Más adelante, entonces, nos dice que en el versículo 10, ¿no? Jesús le dijo, respondió y le dijo, si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua de vida. Así que dentro de la conversación Jesús está revelando algo de lo que él es. Y vamos a encontrar entonces que todo lo que de aquí sigue gira en torno a esta conversación que Jesús está teniendo con ella. Y Jesús está comunicando una serie de verdades, y yo creo que es una serie de verdades que atañen a la salvación y atañen a la adoración. Como dije, estas dos realidades no son separables. Usted adora y usted adora porque hay salvación presente. De lo contrario, no habría adoración. Porque como hemos definido, adorar es recordar y es tener gratitud. Y para que estas cosas sucedan, usted tiene que ver la salvación de Dios. Y eso es lo que vamos a estar viendo con más detalle. En el versículo 20, después de toda esta conversación, Jesús nuevamente la mujer le dice, tú no tienes con qué sacar, me estás ofreciendo agua de vida, tú no tienes con qué sacar agua de este pozo. Y Jesús entonces otra vez vuelve a centralizar la conversación en la temática que él quiere desarrollar y lo que él quiere que esta mujer entienda acerca de la importancia del regalo de Dios, del don de Dios en aquel momento tan importante de la historia, y que ahora estaba haciendo posible que esta mujer pudiera comprender esa realidad de lo que Dios habría de hacer a través de la persona de Jesucristo. Así que el punto central de toda esta conversación gira en torno a la persona de Jesús y el tiempo del cumplimiento de Dios. Pero todo esto también, a la misma vez, como vamos a ver en el capítulo, gira en torno a esta idea de la adoración. Así que adorar, Jesús le dijo que él estaba buscando adoradores que fueran adoradores en espíritu y en verdad, como vamos a ver. Y adorar en espíritu y en verdad es una adoración centrada en la salvación. Así que vamos a estar a través de todo este estudio tratando de definir esta expresión tan importante, adorando en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que esto realmente significa? Y nosotros podemos darle un sinnúmero de significado, y usted va al internet y usted busca esa expresión adorando en espíritu y en verdad, y usted va a encontrar un sinnúmero de interpretaciones que se le da al pasaje. Yo quiero que nosotros veamos esto a la luz del contexto inmediato de esta conversación que Jesús está teniendo con
con esta mujer en este momento. Y podemos apreciar que Jesús identifica esta adoración en espíritu y en verdad con la salvación. Vamos a leer el versículo 20. Dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Esta es la mujer hablando a Jesús. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y lo primero que usted descubre cuando está leyendo estos versículos es que la adoración de la cual Cristo nos habla aquí está asociada con la promesa, lo que Dios había prometido, lo que Dios había decidido hacer al final de la historia, al final de los tiempos. Y lo primero que Jesús dice en estas palabras es que estas personas no saben a quiénes adoran. ¿Qué es importante en lo que Jesús nos está diciendo? Que es importante conocer a Dios, conocer a quién se adora y conocer por qué nosotros los adoramos. Cosa que nosotros estuvimos viendo también la semana pasada. Nosotros adoramos a un Dios con historia. Así que para usted poder adorar a este Dios, usted tiene que conocer su historia, cómo Él se ha mostrado en el tiempo, cómo se ha mostrado a través de los años en esta tierra. Y en particular lo ha hecho en dos historias muy importantes, la historia de Israel y la historia de Jesús de Nazaret. Así que la adoración está unida a la revelación de la promesa y, como vemos también en el contexto, está unida al templo, a lo que el templo representaba. Por eso es que esta mujer está preguntando, ¿es en este monte o en el monte que dicen los judíos en Jerusalén? ¿Dónde es que nosotros debemos de adorar? En esta conversación nosotros podemos descubrir que la adoración está de alguna forma unida a este lugar, a este templo, ¿no? De que Jesús no dice que no es importante el lugar, Jesús no dice eso. Jesús más bien está tratando de mostrar en qué consiste la verdadera adoración. Y desde el mismo principio nosotros vemos que esta es la temática, porque en el versículo 10 se nos vino diciendo que Jesús estaba tratando de introducirle lo que era el don de Dios y su persona. Ese es el centro de la temática. Y cuando entonces nosotros hablamos del templo, tenemos que ver cómo eso se asocia con la persona de Jesús, con la misión de Jesús. Y a través de todo el relato bíblico nosotros vemos que Jesús es presentado como el Cordero de Dios, y de esta forma hay una unidad entre el templo y él. Pero es la persona de Jesús como el momento del cumplimiento histórico lo que hace la diferencia en esta ocasión. Y yo creo que eso es lo que Jesús va a tomar como punto de partida para determinar qué es la verdadera adoración. Ahora, en el versículo 10 nosotros vimos que cuando Jesús le dice, si conocieses el don de Dios, la palabra conocer es importante porque se repite otra vez en el versículo 22 que estamos viendo, en donde Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Y que este conocer es la misma palabra que se traduce luego como saber. Y es la idea de que si nosotros llegamos a percibir el regalo de la gracia de Dios, el regalo que Dios nos ha hecho, y cómo esto se identifica con la persona de Jesús, entonces toda nuestra sed, toda nuestra ansiedad, todo lo que nosotros necesitamos quedaría totalmente suplido. Y a la luz de eso, entonces, surge la adoración a Dios. Así que es importante estos elementos, como vamos a ver también más adelante, que vuelve y se repite todo esto. Así que Jesús habla de esta idea de conocer. Adorar significa que nosotros debemos de conocer al objeto, al ser que nosotros adoramos, para entonces poder expresar nuestra gratitud a lo que Él ha hecho. Otra de las cosas que nosotros podemos ver en estos versículos es que cuando el Mesías llegue, habría de cambiar todas las cosas, habría de cambiar la forma de adorar. Y esto es importante porque no solamente lo encontramos aquí de forma indirecta, pero lo encontramos también en otros lugares. El libro de Hebreos es uno de ellos donde con mayor énfasis se nos explica esto. El Mesías vendría a cambiar la forma de la adoración. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros, o todo lo que el mundo estuvo practicando hasta ese momento, era tan solo eso, una forma, era una sombra, no era la realidad. Pero hasta ese momento era el medio que Dios había utilizado para canalizar la adoración y a la misma vez grabar en las mentes de ellos a través de figuras e ilustraciones, grabar en la mente de ellos de cómo un día Dios rescataría al ser humano de su condición, de su esclavitud, de su juicio,
por medio de un sustituto. Y ese sustituto venía a ellos ilustrado a través del Cordero, a través del sistema de sacerdocio, a través del mismo santuario. Todo eso era lo que enfatizaba. El momento donde Dios intervendría en la historia y se mostraría a través de su Hijo Jesucristo. Y de esta forma entonces la adoración ahora no iba a estar canalizada a través de figuras y sombras, sino que iba a estar canalizada a la luz de la persona de Jesús. Ahora, que esta idea de que el Mesías cuando viniera habría de cambiar la forma de adoración, cambiaría todas las cosas, traería una reforma en la adoración, lo vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 10. Dice, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y está haciendo alusión al sistema de adoración judía, al tabernáculo, a todo el ritualismo. Y estaba diciendo que todas estas cosas iban a tener validez hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Y luego en el versículo 26, ahí mismo en Hebreos 9, se nos dice, pero el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre. Ahora, usted puede ver que el tiempo de la reforma vendría cuando Cristo apareciera, que el autor de Hebreos llama al final de los tiempos o en los tiempos del fin, dependiendo de la traducción que usted tenga. Lo que nos está diciendo es que cuando el Mesías viniera, nuestra adoración ahora iba a estar canalizada a través de la persona de Jesucristo. Hay muchos que continúan todavía practicando todas estas figuras, todas estas sombras, celebran la fiesta, no sacrifican corderos, primero porque aquí no se les permite hacer ninguna de esas cosas, permiten que lo mate y te lo coma, pero no entre que el ritualismo. Y en Israel, en este caso, Israel sabe que la única forma de adorar es adorando en el templo, se sigue con este sistema, ¿no? Y como el templo no está presente, está destruido, pues entonces ellos han tratado de cambiar todas las cosas, ¿no? Pero la Biblia nos dice que la realidad llegó, y puesto que la realidad llegó, nuestra adoración es una adoración canalizada a través de la persona de Jesucristo. Cuando entremos en la adoración en el libro de Hebreos, nosotros vamos a ver esto con más detalles. Sí, en este sentido, nosotros vamos a darnos cuenta que el Mesías crearía una nueva comunidad de adoradores, los que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Así que Jesús está haciendo esta diferencia. Hay unos que adoran y todavía siguen las figuras en la sombra, todavía están adorando en el templo, en este monte, mientras que otros llegaría el momento cuando ellos se dieran cuenta que la realidad había llegado y por lo tanto la adoración ahora tenía un nuevo objetivo, tenía una nueva historia que recordar, tenía una nueva realidad por la cual agradecerle a Dios. Y todo esto estaba centralizado en la persona de Jesús y por lo tanto ahora adorar en espíritu y en verdad no se puede separar de la persona de Jesús. Algunos creen que esta idea de adorar en espíritu y en verdad tiene que ver con una adoración bien subjetiva, donde usted cierra los ojos, se centraliza en su propia experiencia y usted trata de encontrar a Dios en su interior. Eso es lo que hacen en muchos lugares cuando se habla de adoración. Y se entiende adorar en espíritu y en verdad, lo entienden de esta manera. Pero usted tiene que entender la expresión en el contexto de lo que se viene desarrollando. Otra de las cosas que en estos versículos Jesús nos dice, en el versículo 22, cuando le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, dice, porque la salvación viene de los judíos. Así que Jesús establece la razón por la cual le hace esta declaración. Nosotros sabemos, ustedes no. Él está diciendo a los samaritanos, en este caso, le está diciendo, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. De esa forma Jesús se identifica con el bando judío. Está diciendo lo que los judíos sí saben, lo que adoran, mientras que aquellos otros no lo saben. Y en este sentido lo que Jesús está hablando no es de lo que los judíos están haciendo en ese momento. Jesús está hablando de cómo la revelación ha llegado a los judíos, Dios se la ha dado a ellos, ellos son guardianes de la revelación de Dios, y la salvación había estado anunciando a través de los profetas. Los samaritanos se enfocaban más en el Pentateuco, los profetas no venían. Entonces, se está hablando ahora de toda esta revelación que Dios le ha dado a Israel y las promesas que le hizo a través de Abraham, a través de David, que ahora estaban encontrando cumplimiento en su persona. Así que en ese sentido, por eso que Jesús dice que nosotros sabemos lo que adoramos, ustedes no, y a la misma vez añade la razón, y es porque la salvación viene de los judíos. Dios le ha dado esta revelación
de salvación a los judíos. Así que de eso que Jesús habla. Así que Jesús todo esto lo está identificando con esta salvación que vendría, esta salvación que había sido anunciada. El que adora en espíritu y en verdad, ahora adora bajo la realidad de que la nueva edad ha llegado, el tiempo de reformar todas las cosas había llegado. Y eso se iba a inaugurar con la muerte de Jesucristo en adelante. Noten que en el libro de Juan, en este capítulo 4 en particular, nosotros vemos que hay un énfasis en este momento de ese momento que vendría, ¿no? El momento final, los tiempos últimos de la historia, asociado con la persona de Jesús. En el capítulo 4, versículo 14, él habla del agua que él le va a ofrecer a esta mujer. Él dice que esta agua va a saltar para vida eterna. Entonces, esta idea de vida eterna es una expresión que hace alusión a esta vida, esta calidad de vida que viene cuando el Mesías venga, el Mesías aparezca. Nosotros la asociamos con el último tiempo de nuestra historia, cuando la muerte desaparezca y todo este mundo como nosotros lo conocemos se ha transformado ahora en un nuevo mundo. Esa es la manera en que nosotros lo asociamos, pero en el libro de Juan, la vida eterna está identificada con Cristo. Él es la vida. En el capítulo 1 se introduce diciendo que la vida vino a los hombres. La vida fue manifestada. En la primera epístola, él lo identifica con que la vida eterna la vieron, la tocaron, haciendo alusión a la persona de Jesús. ¿Sí? Así, en ese sentido, cuando aquí se habla de la vida eterna, se está hablando de lo nuevo que ha llegado, lo que Cristo ha traído con su presencia. Y nosotros no nos cansamos de decir vez tras vez que es importante que nosotros adquiramos esta conciencia de que nosotros vivimos en el tiempo final de la historia. Cristo ha introducido el tiempo final de la historia y por lo tanto ahora nosotros empezamos a experimentar o a participar, más bien, participar de las primicias de esa realidad que un día en su perfecta gloria nosotros disfrutaremos. Pero no podemos descartar la realidad de que Jesús nos está hablando en estos versículos de que esta vida eterna es algo que Él otorga. Él está diciendo a aquella mujer, si tú vienes a mí y tú reconoces quién soy yo, vas a encontrar entonces esta tremenda bendición que ha de saltar para vida eterna, que es esta agua que Jesucristo le está prometiendo, que tiene que ver con su persona. En el versículo 23, él utiliza esta expresión, la hora viene y la hora ha llegado. Otra vez esta idea de que la hora viene, está hablando de ese momento que vendría, que se había anunciado por los profetas. Es muy similar a lo que nosotros decimos, los días finales, y hablamos de cuándo vendrán los días finales. Pues Jesús está diciendo, los días finales vienen, pero ya llegaron, ya están aquí. ¿Por qué? Porque Jesús nuevamente lo está identificando con él. Así que esto es importante cuando vamos a definir la expresión adorar en espíritu y en verdad, porque los que adoran en espíritu y en verdad viven en esta nueva realidad, viven en la vida eterna, agradecen a Dios por la vida eterna, recuerdan lo que Dios ha hecho para que nosotros tengamos vida eterna, recuerdan este glorioso don que Dios nos ha otorgado, recuerdan que están viviendo en los días finales de la historia y que ahora han aparecido para nuestra redención. Así que cuando nosotros adoramos, tenemos que adorar con esa mentalidad de cumplimiento. En el versículo 25, otra vez vemos que esto está asociado con este momento final de la historia, cuando se nos dice, o en este caso es la mujer que le dice, sabemos que el Mesías va a venir, entonces todo ahora gira en una conversación respecto al Mesías, que se había prometido que vendría al fin de los tiempos, y Jesús otra vez le confirma a la mujer diciendo, yo soy el que habla contigo. De esta forma, Jesús nos muestra una vez más que esta adoración en espíritu y en verdad está identificada con el tiempo del fin, cuando el Mesías vendría y crearía una nueva comunidad en torno a su persona. Y esta nueva comunidad es lo que nosotros le llamamos la iglesia. La iglesia es esta nueva comunidad. Es el grupo de personas que, por haber entendido el don de Dios y haber abrazado el don de Dios, ahora mantienen este espíritu de adoración, de gratitud a Dios por las grandes cosas que Dios nos ha dado en su Mesías. En el versículo 42, aquí mismo en el capítulo 4 de Juan, los samaritanos aluden a Jesús como el Salvador del mundo. Note que no es el Salvador meramente de un grupito, es el Salvador del mundo, una expresión que es mucho más abarcante que la confesión judía de simplemente decir que Cristo vino por Israel solamente. No, los samaritanos no excluyen a Israel, pero se incluyen ellos, diciendo, cuando Jesús les dice la salvación viene de los judíos, ellos entonces pueden confesar que esa salvación que viene de los judíos ahora también es para ellos y los ha alcanzado a ellos. Así que
este Mesías que Juan nos presenta aquí en este capítulo 4 es un Mesías de judíos y gentiles, en ese sentido, una vez más. Así que esos son detalles importantes para nosotros poder definir la adoración en relación con este acto de salvación que Dios habría de realizar al fin de los tiempos. Cosa que, como dijimos la semana pasada, salvación está identificada en todo momento con este Dios que salva. Él es el Dios verdadero porque es un Dios que tiene la habilidad para salvar. También esta expresión, el adorar en espíritu y en verdad, está relacionado con la revelación. Está asociado con el acto de Dios venir al mundo, a redimir a su mundo, y también está asociado con esta revelación acerca de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Eso también lo aprendimos la semana pasada. Dios se da a conocer por los actos de salvación que Él realiza. Y en este momento, en el versículo 23 otra vez dice, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores, no sé cómo se le llama, los verdaderos adoradores, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Ahora noten, cuando usted lee el relato, usted se da cuenta que Jesús, en esta conversación que tiene con la mujer samaritana, Jesús está hablando acerca del espíritu de la adoración, en contraste con la forma de la adoración. La mujer se enfoca en la forma de cómo adorar, en qué lugar adorar. Y Cristo se enfoca en el espíritu de la adoración. Ahora, ¿está diciendo Jesús que la forma no es importante? No, Jesús no está diciendo eso. Y eso es importante entenderlo porque nosotros también utilizamos formas. Por ejemplo, el pan y el vino, cuando celebramos la cena, o en la manera en que nosotros desarrollamos nuestro culto y servicio a Dios. Cada uno muchas veces tiene su propia forma en particular. Y a veces uno quiere imponer al otro, ¿no? Esta es la forma de adorar, este es el patrón que tú tienes que seguir. Pero es importante para mantener orden, pero lo que es más importante aún es el espíritu detrás de la forma. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos que esta forma comunique? Esta manera de nosotros adorar comunique. Eso es lo que es importante. Y en la conversación Jesús se introduce hablando del espíritu de la adoración. Porque, otra vez, el espíritu de la adoración tiene que ver con la salvación de Dios y cómo conocer a este Dios que ha venido a nosotros. Y Jesús se le presenta a la mujer diciendo, Dios es un Dios bueno, es un Dios que podemos adorar, porque es un Dios que viene a regalarnos su don de salvación. Y luego lo identifica Jesús consigo mismo. La forma de la adoración es lo que nosotros vamos a encontrar, el espíritu de la adoración es lo que vamos a encontrar enfatizado en las palabras de Jesús en esta conversación. Nosotros a veces le llamamos a todo esto sombra y realidad, sombra y cumplimiento. Y como pasa en el libro de Hebreos en particular. La adoración, mi hermano, para que sea una adoración genuina, real y perfecta, debe de ser ofrecida en el espíritu y en verdad, como dijo Jesús. Él busca este tipo de adorador, un adorador en espíritu y en verdad. Jesús en la conversación dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Y nosotros muchas veces cuando leemos esta expresión, Dios es espíritu, inmediatamente nosotros decimos que lo que el pasaje está hablando es simplemente de que Dios no tiene cuerpo humano. Jesús no está hablando realmente tanto de esto. Eso es cierto, definitivamente. Él tiene una forma de existencia diferente a sus criaturas. Así que eso no se niega. Pero en el contexto nosotros encontramos que esta idea de que Dios es espíritu está más bien asociada con la pregunta de la mujer. ¿Dónde yo adoro? ¿En este monte o en aquel otro? Y Jesús entonces le está diciendo, la ubicación no es lo importante, porque Dios es espíritu. Dios no es controlado por una localidad. Dios trasciende la localidad, que es lo que nosotros también vemos cuando leemos en Primera Reyes 8, cuando Salomón inaugura el templo. Lo primero que Salomón dice es, ¿será cierto que Dios viene a habitar este lugar si los cielos no pueden contenerlo? Y siempre Salomón habla de el cielo como un lugar de la morada de Dios para hacer esa distinción. Lo cual implica que, otra vez, la localidad no es lo que hace a Dios espíritu. Si Dios estuviera limitado por el espacio, pues entonces sería como otros dioses, tendría forma, no sería omnipresente. Pero en este caso, Dios es espíritu, primero porque pertenece a una esfera diferente a la nuestra.
Así que cuando usted adora, usted no adora en la carne, usted tiene que adorar en el espíritu, en el reconocimiento de lo que es Dios, de lo que Dios ha hecho, donde Dios lo ha colocado en esta salvación de Dios. Eso es lo que usted adora. Y también cuando se dice que Dios es espíritu, es para hablar de la universalidad de Dios. Donde quiera que hayan personas que le adoren como Él desea ser adorado, allí Dios se hace presente, allí Dios está. Y yo creo que ese era uno de los énfasis de lo que el pasaje está enfatizando. Como dije, bajo la expresión nosotros podríamos decir muchísimas cosas y podríamos introducir en ella un sinnúmero de realidades que pertenecen a Dios, pero no necesariamente lo que Jesús está ahora enfatizando en estos versículos. Porque Juan tiene esta característica, ¿no? En Juan nosotros encontramos que también Juan describe nuestra existencia ahora como cristianos, como espíritu. En Juan 3, Juan dice que todo aquel que ha nacido de nuevo, o más bien literalmente ha nacido de arriba, es espíritu. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Y ahora entonces se identifica a esta nueva comunidad de creyentes como los nacidos de arriba, los que ahora han nacido por el espíritu. Y en ese sentido, ahora Juan dice que todo aquel que nace del espíritu es espíritu. Así que usted es espíritu, yo soy espíritu. Pero somos espíritu ¿en qué categoría? ¿En que ahora existimos sin cuerpo? No, eso no es lo que se está hablando. Se está hablando ahora que por causa de esto que ha acontecido en nuestra relación con Cristo, hemos entrado de una relación de carne, una existencia puramente carnal, a una existencia espiritual. Y aquí carnal es para indicar no solamente debilidad humana, sino todo lo que pertenece a la existencia del ser humano en esta eliminación que tiene. Ahora, cuando usted nace en esta nueva familia de Dios, usted entonces es colocado en una nueva realidad, vive en una nueva realidad con Dios, tiene nuevas convicciones y por lo tanto ahora usted adora, no como adoran los otros hombres. Los otros hombres adoran en el espíritu de la carne, en el esfuerzo de la carne. Y esto usted lo va a ir entendiendo en la medida que desarrollemos otras temáticas que tenemos para ustedes. Ahora, yo creo que eso es importante apreciarlo, porque de lo contrario vamos a estar enfocándonos en la subjetividad del ser humano en lugar de enfocarnos en la temática que Jesús está planteando. Jesús está diciendo que la verdadera adoración gira en torno a lo que es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Cristo ahora estaba mostrando que se estaba haciendo realidad con su presencia en el mundo. Ahora, noten que la expresión espíritu y verdad, Juan la emplea, Juan la combina. En esta ocasión Juan la combina en una serie de versículos. Yo voy a leer algunas ideas de algunos de estos versículos. Por ejemplo, Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Note, ahora se utiliza esa expresión, el Espíritu de verdad. ¿Por qué al Espíritu Santo se le llama el Espíritu de verdad? Otra vez, tiene que ver con esta adoración en espíritu y en verdad. Es una adoración que viene a nosotros y es inspirada por el Espíritu de Dios a la luz de la verdad, que es Jesucristo. Y en este mismo capítulo 14 de Juan, nosotros vamos a encontrar que Jesús se identifica, yo soy la verdad, yo soy el camino. Así que esta adoración en espíritu y en verdad está centralizada en la verdad de Dios, en la revelación de Dios. Ahí mismo el capítulo 14, versículo 26 dice, y el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el espíritu de verdad y la verdad, adorar en espíritu y en verdad, es adorar bajo la revelación de Dios. Es adorar bajo la revelación de Jesucristo. Usted, como hemos dicho, usted no puede adorar a Dios sin revelación. Dios tiene que darse a conocer y Dios se está dando a conocer en la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. En Juan 15:26, otra vez, Jesús llama al Consolador, el que va a dar testimonio acerca de él. En Juan 16:13, nuevamente le llama al Espíritu de verdad y dice que él viene que él no va a hablar de su propia cuenta, sino que va a hablar todo lo que él oyere y les hará saber las cosas que habrían de venir como resultado de la obra que Jesucristo habría de realizar. Así que, mi hermano, usted puede darse cuenta entonces que la adorar en espíritu y en verdad está identificado con la revelación de Dios. Donde no hay revelación de Dios, donde Dios no se revela, no puede existir la verdadera adoración. En una ocasión habían invitado a un gran orador, un gran orador llamado Henry Ward Bishop. Y un ministro visitante lo tuvo que sustituir porque él no pudo llegar. Y quien lo sustituyó fue precisamente el hermano de
de este predicador. Entonces la gente cuando vio que el famoso predicador no llegaba, empezaron a murmurar y el que lo estaba plantando pues se pone de pie, ¿no? Y le dice, porque la gente empezó a irse, y le dice, bueno, todos los que están aquí hoy han venido aquí para adorar a Henry Bishop, pueden irse, pero todos los que han venido a adorar a Dios, tomen sus asientos. Y la realidad, mi hermano, otra vez esto ilustra precisamente lo que muchas veces sucede con nosotros. Venimos a la iglesia a adorar, pero no venimos a adorar a Jesucristo, venimos a adorar al hombre. Venimos a adorar lo que el hombre hace, los esfuerzos humanos. La adoración verdadera tiene que ver con la revelación de Dios, y la revelación de Dios viene a nosotros hablando de lo que Dios hizo en Cristo para nuestra salvación. Nosotros, ya el tiempo avanza, también la adorar en espíritu y en verdad tiene que ser una adoración con conocimiento, está asociada con revelación. Usted tiene que conocer. Una adoración de ignorante no es adoración. Usted. Eso no significa que usted tiene que tener grados doctorales o una tremenda educación desde el punto de vista de conocimiento. De eso no que se habla, sino saber lo que Dios ha hecho por usted. Como hemos dicho, si usted no sabe lo que Dios ha hecho por usted, usted no puede adorar. Y nosotros encontramos en la vida un sinnúmero de ejemplos de personas que no conocían la revelación de Dios. Y al no conocerla, realmente ellos no están adorando. Y es importante que usted vea que en estos versículos usted va a darse cuenta que Dios introduce a alguien para que les muestre que a pesar de que ellos tienen forma de adoración, no tienen el conocimiento de la revelación de Dios, y por lo tanto, al no conocer lo que Dios ha hecho, entonces ellos no pueden ser verdaderos adoradores. Nosotros vamos a dar, por ejemplo, el caso del eunuco. ¿Se acuerdan cuando Felipe lo encuentra que va camino a Jerusalén, va a adorar? Y él está allí leyendo a Isaías. Él no sabe lo que Isaías está diciendo. Felipe le pregunta, ¿sabes lo que lee? Y él dice, ¿cómo voy a saber si no hay nadie que me explique? ¿No? Y ahí en ese momento usted se da cuenta que Felipe empieza a hablarle ahora acerca de Jesucristo. Y el eunuco dice, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Así que él entendió. Por este medio yo me identifico ahora con esta nueva comunidad del Mesías. Él va camino a Jerusalén a adorar la forma, y Dios lo encuentra a mitad del camino para revelarle el espíritu de la adoración y decirle, este es el tiempo de la reforma, de reformar todas las cosas. El Mesías ha llegado, aquel que Isaías estaba hablando había llegado, y por lo tanto ahora adoramos en espíritu y en verdad. Así que este era un adorador ignorante, pero Dios no lo dejó en la ignorancia. Nosotros tenemos también el caso de Cornelio, otro adorador. Este era un adorador sin conocimiento. Adoraba la forma otra vez. Y el relato usted lo va a ver que dice que era temeroso de Dios con toda su casa. Nos dice en el 10:2. Dice que oraba, hacía limosna. Todas estas cosas nos dice de él. Ahora, lo interesante es que cuando Pedro viene a él, ¿qué hace Cornelio? Cornelio viene y se postra y él empieza a adorar a Pedro. Entonces, este era un adorador que tenía buenas intenciones, tenía la forma, pero no tenía el conocimiento completo de lo que esto implicaba. Y Pedro inmediatamente lo detiene y le dice, mira, no lo hagas, yo soy también un hombre como tú. Y Pedro entonces lo introduce otra vez a Jesucristo. Y ahí nuevamente ellos piden ser bautizados para formar parte de la comunidad de aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Entonces, Pedro, cuando identifica el momento, Pedro dice que Cornelio le dijo que a través de Pedro Dios le había enviado palabras para que fuera salvo él y su casa. Así que usted puede darse cuenta, estos son adoradores que no conocen lo que están adorando. Y Dios ahora le envía a sus mensajeros para que puedan conocer lo que significa adorar, para que sean salvos. Así que otra vez usted puede ver esta conexión entre adoración y salvación. Así que no hay tal cosa que adorar en la ignorancia. Y así nosotros podemos ir versículo tras versículo donde nosotros encontramos este mismo énfasis en la Biblia. El Señor les bendiga. Gracias. Agradecemos al pastor Saúl por la exposición sobre los adoradores en espíritu y en verdad. Un texto que está en el contexto de la mujer samaritana, ¿no? Poco entendido. Más bien habría que preguntar a los hermanos
si entendieron el tema, ¿no? Si se les aclaró con respecto a la exposición del pastor Saúl, porque ese texto es utilizado muchas veces, pero para hablar de otro tipo de adoración. ¿Tienen algún comentario, hermanos, al respecto? Esta es una clase bíblica, así que se puede hacer preguntas. Hermano, sí. A mi hermano Saúl, mi hermano Anduesa también, y a todos mis queridos hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga a todos grandemente a todos. Algo que yo siempre he tenido en mente y quiero que se me aclare, me gustaría que se me aclara, porque pienso que muchos creen quizá diferente en cuanto al espíritu de adorar en espíritu y en verdad. Es ¿qué significa o cómo puede explicarse el asunto de que muchas personas creen que yo adoro acostado, o adoro de pie, o adoro con los ojos abiertos, o adoro con los ojos cerrados, o quizás creen que el asunto de adoración es la posición del cuerpo, ¿ah? Y no es, tiene que ver con el espíritu, como nuestro hermano Saúl dijo. ¿Cómo es realmente eso, verdad? Que nos pueda aclarar bien. Bueno, en diferentes lugares de la Biblia uno va a encontrar diferentes aspectos de la adoración. Yo creo que estás haciendo alusión en términos de como orar. La adoración abarca todos los aspectos de la existencia humana. La adoración no es simplemente un momento. La adoración es el constante reconocimiento de que vivimos y existimos por la gracia de Dios y sus bondades hacia nosotros. Y todo eso se expresa de diferentes maneras. Se expresa en los momentos donde Él provee para ti de plato de comida que tiene antes, de la ropa que vistes, el techo en donde estás. Es todo esto que Dios ha hecho por ti. Pero sobre todas las cosas, nosotros encontramos que todas estas bendiciones son nuestras porque somos parte de la familia de Dios y Dios está velando por nosotros. En ese sentido, abarca toda la existencia del ser humano. Que no hay un momento donde usted como creyente no pueda o pueda dejar de adorar. Si entiende por adoración precisamente este espíritu de gratitud que va a abarcar toda la existencia del ser humano. Que haya lugares importantes donde nosotros como comunidad nos podemos reunir y entre todos poder adorar a Dios es muy importante. Que lo mismo pasa con la oración. Usted puede orar, estar todo el tiempo en oración y usted puede sacar un tiempo para simplemente dedicarlo a su relación personal con Dios de una manera más íntima, donde no hayan cosas alrededor que los desvíen. Todas estas cosas son parte de la adoración. Estamos diciendo es que el espíritu de la adoración tiene que siempre estar presente. ¿Por qué yo hago todas estas cosas? ¿Para quién yo las hago? Tenemos que tener la razón de por qué hacemos todas estas cosas y cómo esto afecta a toda nuestra vida. Cristina. Una cosa, Saúl. Yo creo que cuando somos religiosos lo que llevamos a cabo son rituales. En lugar de adorar. Quería saber si lo compartimos. Que Jesús hasta rompe las formas. Es como que yo iba a la iglesia adventista y era tal himno, todos los sábados el mismo antes del sermón, tal cosa, tal hora, es decir, a mucha forma, ¿no? En la adoración. Y en realidad a mí me da la impresión que Jesús hasta rompe con las formas y busca el momento que vive la persona. A ver si estamos de acuerdo, Saúl. Bien. La cosa se complica un poquito más, porque... No escucho bien. Saúl, pues tu micrófono está bajo. Sí, no se escucha. Sí.
nosotros no podemos decir que Dios rompe con las formas o que Cristo rompió con las formas. Cristo rompió con el formalismo definitivamente, ¿no? Cristo terminó con el formalismo, pero la forma no. Es el mismo concepto que nosotros tenemos en la creación del hombre. El hombre es cuerpo y espíritu. En ese sentido es forma y espíritu. Y cuando nosotros venimos a la revelación bíblica encontramos forma, es decir, encontramos el bautismo, encontramos la cena, encontramos la comunidad de creyentes. Y la Biblia habla muchísimo acerca de la comunidad del creyente, la importancia de la comunidad del creyente, la forma de convivir juntos, la forma de estudiar la Biblia juntos. Todo eso son parte de una forma en particular. Pero la forma nunca se separa del espíritu, nunca se separa de lo que ella trata de comunicar. En este caso, cuando nosotros hablamos del bautismo, algunos creen que el bautismo lo salva. Es decir, el acto del bautismo salva. Cuando la realidad es que el bautismo está comunicando una verdad espiritual. No es el bautismo lo que salva, sino la verdad hacia donde ese bautismo comunica, ¿verdad? Lo mismo pasa con la cena. El hecho de que usted participe de un pedazo de pan y un vasito de jugo, no está diciendo que usted está adorando. Usted adora cuando usted puede discernir el cuerpo de Jesucristo a través de estos emblemas que simplemente son una forma que Dios ha utilizado para revelarnos la verdad. Lo mismo pasa con las Escrituras. Es un libro compuesto de papel y letra. Esa es forma. Pero el Espíritu de Dios viene a ella. ¿Por qué? Porque a través de ella se comunica una verdad, una revelación. Así que Dios no elimina la forma. Si tan pronto eliminamos la forma, caemos en el misticismo. Y uno tiene que ser muy cuidadoso en eso, en el misticismo, porque entonces ahora todo está centralizado en nosotros. Cuando el verbo se hace carne, otra vez, ese espíritu y forma nuevamente. Es el verbo viniendo a la carne, y la carne es importante para comunicar que Dios se ha hecho presente en el mundo, ¿verdad? Así que en el cristianismo todavía hay forma, pero esa forma es inseparable de lo que ella comunica, el espíritu de ella. Cuando nosotros nos olvidamos del espíritu, caemos en el formalismo y entonces empezamos a adorar la forma en lugar de adorar hacia donde ella apunta. Sí, eso es lo que trataba de decir. Gracias. Gracias, Saúl, Saúl, por la con... contestación. Gracias, hermano Saúl. Gracias por la ayuda. Muy bien. Saúl, perdón. Con respecto a lo que acabas de hablar en este momento, yo estoy completamente de acuerdo con usted al propósito. ¿Cuál es nuestro propósito de adoración? Ya está completamente claro. Pero sí, lo que yo quería comentar es que los seres humanos somos mal llevados y a veces es un poco peligroso el tema de decir se adora en espíritu, porque mucha gente piensa que ahora no necesito congregarme o en cualquier lugar yo puedo estar con Dios o simplemente me quedo en la casa y listo, estoy con Dios. Entonces, confundimos los conceptos. Entonces, eso sí quisiera que nos aclare un poquito, por favor. Sí, por eso dice alusión al concepto de iglesia, que otra vez, tan pronto usted elimina la forma, usted se centra solo en usted, todo lo que usted siente, cómo usted puede vivir su propia vida espiritual independiente de los hermanos. Y en la Biblia, cuando nosotros hablamos de este concepto de iglesia, es el espíritu dado a la iglesia, no es el espíritu dado a un individuo. El espíritu se manifiesta dentro de la comunidad de creyentes. Es como el espíritu se manifiesta a través de la exposición de la palabra. El espíritu viene dando dones que son muy esenciales. Usted no puede participar de esos dones ausente de la comunidad de la iglesia, de los creyentes. Dios ha formado un cuerpo y la vida nuestra vida espiritual está siendo afectada por todos estos medios que Dios ha establecido, que vamos a llamarle, todas estas formas que Dios ha establecido para venir y educarnos, alimentarnos, sostenernos. Así que usted no puede existir como creyente aislado de la comunidad. Usted no puede existir así. Pero lo que acaba de decir es muy importante, porque hay muchos que han llevado al hecho de que, ahora es yo mi espíritu con el Señor, ¿verdad?
y se olvida de otras verdades. Cuando nosotros hemos estudiado esto, lo hemos estudiado en este contexto particular. Eso no significa que no podemos ver estas mismas verdades ahora encontradas desde otro ángulo, ¿verdad? Hay otras verdades que están asociadas con la adoración. Esto no limita la adoración. Esto simplemente nos dice que no podemos olvidar que el espíritu de la adoración gira en torno a la revelación de Dios tocante a la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Cuando nosotros adoramos, ya sea en mi adoración privada, yo tengo que recordar lo que Cristo hizo por mí y lo que está haciendo por mí para mi seguridad. Cuando yo voy al contexto de la comunidad de la iglesia tiene que también suplir eso. El que ministra la palabra tiene que venir a mí con el espíritu de verdad. Tiene que venir a mí comunicando la revelación de Dios para yo ser educado, para yo ser fundado en la fe, para yo crecer en el conocimiento y la unidad con ese cuerpo que está formado bajo la cabeza de Jesucristo. Así que todo tiene que perseguir el espíritu de la adoración. Cuando ese espíritu de la adoración no está presente, cuando el centro, que es Cristo como el don de Dios para el ser humano, no está presente, entonces ese lugar deja de ser la comunidad de creyentes que adoran en espíritu y en verdad, para constituirse en una sinagoga, que si hasta cierto punto puede constituirse en una sinagoga de Satanás, como Apocalipsis le llama. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido sacado del objeto de nuestra adoración, de nuestra alabanza, para acercarnos a la presencia de Dios y vivir en gratitud por todo lo que ha hecho. Así que hay dos tipos de adoración. Está la adoración como comunidad de creyentes, que nosotros llamamos iglesia, que es la comunidad de creyentes, y todo lo que Dios ha puesto a través de ella para alimentar a la iglesia. Y está la adoración que nosotros continuamos viviendo cuando salimos de ese círculo de la comunidad de la iglesia. Ambas son importantes, porque la adoración como comunidad me prepara a mí para mi adoración al salir fuera de la comunidad, que es vivir en el mundo. Hermano Saúl, habla Rosa Rodríguez. Hermano, mi esposo y yo, usted sabe, le habíamos dicho anteriormente que estábamos en una congregación más bien de cimientos secta. Ahí. Ellos dicen que son iglesias, pero no son una secta. Sectaria. Entonces, y pues sí, tratamos de encontrar un lugar donde ir, pero no encontrábamos ninguno más lejos y cerca, y tuvimos que ceder ahí a ese lugar. El asunto es que nosotros llegamos a cogerle, sentir mucho afecto por los hermanos de ese lugar y ellos por nosotros, pero el verdadero evangelio sabemos que no está ahí. Y bueno, pues nosotros, voy a hablar ahora de mí, pues necesito pues como congregarme con aquellos que piensan igual que yo, pero ese lugar pues